Primera de Reyes 8. A ver. Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos a arrancar por el versículo 33, más o menos por ahí. ¿Sí? Vamos a ir leyéndolo. Lo vamos a ir picoteando porque es muy extenso, pero yo me quiero centrar en lo importante del mensaje, ¿sí?, que el Señor me dio para ustedes, para mí, ¿sí? Habla de distintas personas, distintos casos, diríamos, de personas. Y vamos a leerlo. Acá lo ubico un poco en la historia. El rey Salomón había inaugurado el templo. Hola Julio Pérez. Hola Silvia. Buenas noches. Salomón había inaugurado el templo y estaba dando detalles de lo que podría llegar a pasar, ¿sí? De las cosas que le podría pasar a las personas y qué es lo que tenía que hacer la gente y qué pasaba si por lo que hacía la gente iba a suceder, ¿sí? Bueno, vamos a leer. Vamos a leer el versículo 33, Primera de Reyes 8:33. Dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se olvidaren de ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogasen y suplicasen en esta casa, en el templo que había construido, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que distes a tus padres. Bien, tenemos el primer pasaje ahí, ¿sí? Le está hablando al pueblo, dice: miren pueblo, si ustedes llegaren a pecar, fueren derrotados en la batalla por causa del pecado, y si ustedes claman a Dios, ustedes inclinaran su rostro hacia Dios, ustedes se arrepintieran de lo que hicieron, Dios lo restituiría. Ahora bien, versículo 35. Si el cielo se cerrase y no lloviere por haber en ellos pecado, si el cielo se cerró por el pecado de ustedes, y te rogasen, otra vez está hablando, vuelve a repetir, en este lugar, y confesasen tu nombre, dice, y se volviesen del pecado cuando los afligieres, tú oirás de los cielos y perdonarás el pecado, y tus siervos y tu pueblo Israel serán restituidos. Vuelve a repetir todo lo mismo en cada cosa de las que vamos a leer, ¿sí? Acá está hablando de la provisión. Si se cerraran los cielos y no lloviere, ¿qué pasaba cuando no llovía? Lo mismo que pasa hoy, ¿sí? Los animales no tienen comida, la vid no daba su fruto, el vino, no había aceite, no había trigo para la harina, faltaban los productos principales de la canasta, ¿sí? Los animales se morían de sed y de hambre. ¿Por qué? Por el pecado, ¿sí? Está hablando de la provisión. Primero habló del pecado del pueblo cuando va a la batalla. En segundo lugar, le está hablando cuando no hay provisión de parte de Dios. Versículo 37. Si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillos, añublo, langostas o pulgón, si sus enemigos, dice, los sitiaren en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y súplica que hiciere cualquier hombre, o tú, o todo tu pueblo Israel, dice, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiese sus manos hacia la casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y los perdonarás y actuarás, dice. Presta atención, dice,
Si en la tierra hubiese hambre, se cerró los cielos, empieza a haber hambre, empieza a haber pestilencias, empieza a haber tizoncillos que son hongos, lo mismo que añublos son hongos en el cereal, en los campos, la langosta, el pulgón, que se come las plantas. Todo eso hay acá. Cuando llueve mucho, en exceso, empiezan a aparecer hongos de la humedad y estropean las espigas de trigo, de cebada, los maíces, los sorgos. Empieza a haber un hongo que empieza a minorar la producción de ese cultivo. También está el pulgón, también está la langosta, tenemos también acá de estas cosas. Dice, cuando estés rodeado, dice, cualquier plaga o enfermedad que sea, lo que te haya llegado a tu morada, lo que esté llevándose tus recursos, dice, tú clamarás a Dios, extenderás sus manos a esta casa, dice, y tú oirás, Dios oirá desde su lugar, desde la morada, dice, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Él conoce nuestro corazón. Versículo 41. Asimismo dice el extranjero, que no sea de tu pueblo Israel, ese también, dice, que viniese, dice, de lejanas tierras a causa de tu nombre. Aquel que viniere de lejanas tierras por causa de tu nombre. Aquel que viniera a invocar tu nombre, pero no es pueblo de Dios. Dice, a él también. Tú oirás, dice el 43. Dice, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Al extranjero también. Al extranjero también el Señor escucha. Versículo 44. Si tu pueblo saliese a la batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandares y oraren, dice, a Jehová, con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y súplica y les harás justicia. Siempre repite, si se humillare, si se arrepintiese. ¿A dónde queremos llegar con esto? Dice el versículo 30. El 30. Sí, el 30. Oye pues la oración de tu siervo, comienza diciendo, y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, de tu siervo cuando ore en este lugar. También tú las oirás en el lugar de tu morada, en los cielos escuchas y perdonas. Él escucha y Él perdona. ¿Qué es lo que encierra este tema? Por eso le puse, todos son bienvenidos. Todos eran bienvenidos en el Antiguo Testamento y todos son bienvenidos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios elige a un pueblo? Y elige a un pueblo, dice que antes no era pueblo, insignificante, abandonada, despreciada, te encontré, te levanté, te di bendición y te tomé por faro y por luz a las naciones, para que los extranjeros le llama a los que no son del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, y te levanté y te puse en el lugar más alto para que todos vieran de que tú tienes el verdadero Dios y que todas las demás naciones vengan a ti y ellos se conviertan a mí. Y en vez de muchas naciones sea una sola. Ese es el plan, el diseño de Dios. Por eso Dios rescata a su pueblo. Por eso le puse el título, todos son bienvenidos a la casa del Señor. Todos son bienvenidos a su morada. Todos son bienvenidos. El Señor tiene sus brazos extendidos hacia nosotros. En Juan 6:37 dice, todo al que viene no le echaré fuera. Pero podemos decir no, porque mirá a ese, mirá a esa, mirá el pecado que cometió, mirá la vida que lleva.
mirá lo que ha hecho, mirá su pasado. Pero si usted se fija y presta atención en lo que hemos leído, el tema trata de dos puntos principales. Del perdón por el pecado que cometiste y la restitución de Dios. El perdón de Dios. Dios te restituye, te vuelve a levantar, te vuelve a salvar. Te vuelve a salvar, no, perdón, te vuelve a limpiar, te vuelve a liberar por las consecuencias del pecado. Vimos las consecuencias del pecado, que el cielo se cerró, que las bendiciones dejaron de caer sobre tu vida, que vinieron plagas, enfermedades, pestes y se empezaron a robar tus recursos. Y en todos los puntos habla por el pecado que cometiste, por las transgresiones que cometiste, le habla al pueblo. Si el pueblo cometiere tal cosa y clamares a él, el Señor te perdonará. Si la peste te llegara a tu morada por la causa del pecado y buscares con tu rostro al Señor, el Señor te perdonará y te levantará y te traerá provisión nuevamente. Y ese es el tema del día de hoy para nosotros. No importa lo que hayas hecho, no importa en la situación espiritual en la que te encuentres, no importa el pecado que hayas cometido, no importa, el Señor dice, ven a mí. Vengan a mí todos, que yo no los echaré fuera. Vengan todos a mí. Todos, todos. ¿Lo leemos? Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene, no le echo fuera. Nadie es echado fuera por su sobrenombre, por su rótulo, por su color de piel, por su pecado. Nadie es echado fuera. Todos, dice el Señor, son bienvenidos a mi morada, a mi casa. Todos. Todos son bienvenidos. Si tu pueblo saliese a la batalla, Dios oirá la oración y hará justicia. Si el pueblo fue intimidado, si tu vida está siendo intimidada y salieres a la batalla contra tus gigantes, contra los problemas de salud, contra los problemas económicos, contra toda circunstancia adversa de tu vida, el Señor saldrá a pelear por ti. Pero primero arregla las cuentas con el Señor. Primero arregla las cuentas con el Señor. Hebreos 4:16. Vamos a ver qué dice. Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es quien nos socorre a nosotros. Pero dice, acércate al trono de la gracia. El tema de hoy, el mensaje de hoy es que todos son bienvenidos. Siempre cuando oramos con la iglesia decimos, Señor, tráelos a todos, porque todos necesitan conocerte. No importa lo que hayas hecho. El Señor te ama a vos. Te ama, no importa lo que hayas hecho. No comparte el pecado, porque Él es santidad. Él no comparte mi pecado. Él me ama y Él quiere que yo cambie, pero Él no ama mi pecado. Él me ama a mí. Por eso dice, vengan a mí todos trabajados y cargados, yo los haré descansar. Todo lo que el Señor me diere, no lo echaré fuera. Todo el que el Señor me diere, ese será bendito. Por eso, vengan a mí todos. Todos, dice el Señor. Por eso te digo de parte del Señor, acercaos. Acércate pues confiadamente. Acércate confiado. Porque sos hijo de Dios. Porque estamos en la época de la gracia, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Estamos en la época de la gracia. No la del ojo por ojo, diente por diente. No la del juzgar. Estamos en la época de la gracia. Por eso el Señor nos dice, acérquense como estén. Estoy roto, estoy destruida, no doy más. Acércate a mí, dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? Ahí obtendrás el descanso del guerrero. Ahí obtendrás el perdón de los pecados. Ahí obtendrás la paz. Ahí obtendrás el abrazo y el amor de Jesucristo.
Acércate al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. Él es el que tiene misericordia sobre nosotros. Acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es oportuno, es necesario el oportuno socorro de parte de Dios hacia nosotros. Miqueas 7:19. Miqueas, Antiguo Testamento. Miqueas 7:19. Mire lo que dice. ¿Lo encontró? Este es difícil para encontrarlo, ¿eh? Está antes de Nahum. Antiguo Testamento. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo mar todos nuestros pecados. Lo repetimos. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo mar todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que Él lo enterrará, se olvidará, lo echa al fondo del mar al pecado. Una vez que le dijiste: Señor, perdóname porque te he fallado, porque te he ofendido, el Señor inmediatamente todo tu pecado lo arroja al fondo del mar y te deja nuevamente limpio. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. Pero hay un paso que debemos hacer. Ese paso es rendir nuestra vida a Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Las enfermedades, las complicaciones vienen a veces por el pecado. A veces sí, a veces no. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar si lo que nos está sucediendo es por tal cosa, porque no estamos orando mucho, porque no estamos siendo muy fieles al Señor. No nos corresponde nosotros juzgar. Sí nos corresponde a nosotros es ir delante del Señor y decirle: Señor, necesito tu perdón. Señor, necesito que me restaures, necesito que me levantes. Así obra el Señor en nosotros. Y Apocalipsis, para terminar, 5:9 y 10. Apocalipsis 5:9 y 10. Dice que cantaban en los cielos, el 9, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Vieron lo que dice el 9? Dice: nos redimiste por la sangre derramada y por el Señor, dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El extranjero, el flaco, el alto, el gordo, el flaco, todos, el lindo, el feo, el que tiene el rótulo, todos son llamados a los caminos del Señor. Por eso el mensaje que hoy me daba para ustedes el Señor, ese mensaje tiene que ver con que nos podamos siempre acordar de que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Siempre, siempre. Y nosotros tenemos un solo paso, simplemente. Es arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, y el Señor los agarra así y los envía al fondo del mar y nos restituye nuevamente. Por eso habla del extranjero, habla del pueblo de Dios, habla del apartado, del que hace mucho que no está en los caminos del Señor, aquel que se apartó, se enfrió, no quiso saber más nada, aquel que tomó su propio camino y dejó los caminos del Señor. El Señor los está esperando. El Señor
te está atrayendo con cuerdas de amor, está esperando de que vengas a Él y clames a Él. Dice, porque su oído está desde su templo, desde su morada, está inclinado su oído a escuchar y a esperar, a escuchar esa oración. Señor, me arrepiento de mis pecados, te he fallado, me he alejado. Y el Señor inmediatamente dice que hace justicia, nos restituye, nos levanta y nos vuelve a poner ropas blancas nuevamente. Ropas resplandecientes como el cristal, como la blanca lana. Así nos deja el Señor. Amén.